Bueno, hoy quiero ver algo de la palabra de Dios con ustedes. Quiero orar para que Dios, estas palabras que vamos a hablar, que es de su palabra, que pueda generar en nosotros el impacto y el provecho para lo cual Él la envió. De hecho, la palabra de Dios es provechosa. El tema es cómo recibimos esa palabra. Así que, Padre, te quiero dar gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu bendición, por tu cuidado, y gracias porque esta palabra que nos traes, que nos has dejado, esta palabra que es vida y que alumbra nuestro caminar, realmente sea recibida en cada uno de nosotros como palabra que realmente necesitamos para vivir. No como un conocimiento más, sino como algo, como una necesidad para nuestras vidas, como el aire que respiramos, como el agua que bebemos, como los alimentos que necesita nuestro cuerpo. Que podamos tener esta actitud hacia tu palabra cada día, y ahí es donde va a producir los milagros, las maravillas, las sanidades que tu palabra produce. En el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien. La gracia y misericordia de Dios son características de Dios que están disponibles para toda la humanidad. ¿Sí? Dios no hace excepción de personas. La gracia y misericordia de Dios son características que Dios manifiesta a través de su palabra, a través de los hechos que podemos ver en nuestra vida, y que primeramente nos permiten llegar a la salvación a través de Jesucristo. ¿Sí? A través de Jesucristo, la gracia y misericordia de Dios se manifestó para vida en cada uno de aquellos que creen en Jesús. Y luego, esa gracia y misericordia se sigue manifestando para el creyente, ¿sí?, a lo largo de su vida. Ahora bien, vivir con el favor de Dios, con esa gracia y misericordia, tener el favor de Dios en tu vida, es un privilegio muy grande. Es un privilegio muy grande que a veces no lo valoramos, o a veces no lo vemos, o no lo vemos como un privilegio. Y requiere responsabilidad de parte nuestra. Vivir con el favor de Dios, todos queremos vivir con el favor de Dios, pero nos demanda una responsabilidad. No es gratuita ese favor, no es gratuito ese favor de Dios. No es que hay una manera de ser que Dios nos pide, una manera de vivir que Dios nos pide para que ese favor de Dios pueda ser efectivo. Y no es un problema de Dios, sino es un tema nuestro. Así como la salvación no fue gratuita para Dios, sino que a Dios le costó mucho. Le costó la vida de su Hijo Jesucristo. El poder nosotros hacer realidad esa salvación, recibir ese favor de Dios, la salvación y toda su bendición en nuestra vida, también demanda algo de parte nuestra. Hay un registro en la palabra de Dios que nos advierte sobre las consecuencias cuando las personas no son responsables en vivir en el favor de Dios. Quiero leérselos, quiero que lo veamos juntos. Este registro está en 1 Corintios 10. Vamos a leer desde el 1. Hay un costo, el vivir con el favor de Dios requiere de algo de nuestra parte. Por supuesto que el favor de Dios está, el tema es si nosotros estamos dispuestos a que eso sea una realidad en nosotros. 1 Corintios 10, del 1 al 13, vamos a leer, dice: «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar». Está hablando del pueblo de Israel cuando fue liberado de la esclavitud en Egipto, ¿sí? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, ellos fueron identificados junto con Moisés en ese acto maravilloso, ese milagro de Dios para sacar a su pueblo. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La promesa del Mesías, del Salvador,
era una promesa que seguía ese pueblo, que estaba con ese pueblo, del cual iban a ser nada más y nada menos que el Mesías. Dice en el 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, las cosas, hay una ley de Dios. Las cosas hay que hacerlas de una manera, no como nos parece, no como se me ocurre, sino como las cosas como Dios manda. Entonces ahí está Dios con vos. Ahora, si vos no haces la cosa como Dios te lo pide, eso Dios no puede estar asociado al pecado, a los desvíos de las personas. Dice en el 7, no seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Consecuencias de desviarse del favor de Dios, de no estar alineados a la fuente de vida. Y en el 10 dice, ni murmuréis, un deporte muy nacional establecido, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, advertirnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Están escritas, Dios las reveló en su palabra, no porque se le ocurrió, sino para que sepamos estas cosas. Que hay consecuencias que ya les pasó a otros, como a veces nos pasa a nosotros también. Dice en el 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, ¿quién tiene que estar firme y quién tiene que estar velando para no caer? Nosotros. No le podemos echar la culpa a Dios. Dice en el 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, las mismas tentaciones que tuvo el pueblo de Israel nos vienen a nosotros muchas veces. Sí, son humanas. Porque ¿saben quién está atrás de todo esto? El tentador, Satanás. Pero fiel es Dios. Y acá está la salida. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. O sea, cuando decís, mira, yo no pude ante esta tentación, estás negando lo que dice acá. Dios te dio la capacidad para resistir, así como lo tuvo el Señor Jesús en el desierto, que fue tentado en todo, y dice la palabra sin pecado. Podemos resistir, por supuesto. ¿Por qué? Si no quedará también juntamente con la tentación, y acá está la salvación para nosotros. Dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, Dios ha provisto todas las herramientas para que ante la tentación vos puedas soportar y puedas salir. El tema es si estamos tomando esas herramientas para nuestra vida o las jugamos solos. Dios nos dio todo a través de Jesucristo para que ante la tentación podamos decir no. No caer del favor de Dios es responsabilidad del creyente. Mantenerse firme en la voluntad de Dios no se logra por nuestras fuerzas, no se logra con nuestras habilidades. No, yo la tengo clara. No la tenés clara. Cuidado. No se logra con conocimiento humano, ni tampoco por el consejo de otros. Muchas veces le prestamos oído a consejos de otros que no conocen de Dios, y nos guiamos por lo que otros dicen o por la corriente de este mundo, como decíamos hoy. Entonces, decimos que necesitamos
tomar las armas espirituales que Dios nos ha dado para no caer de ese favor de Dios, de su gracia y misericordia en nuestra vida. El diablo va a procurar que nosotros estemos ciegos, cegar nuestro entendimiento a las cosas de Dios, a través de circunstancias y situaciones. En 2 Corintios 10, el libro que sigue, 2 Corintios 10, el apóstol Pablo hace una declaración magnífica. 2 Corintios 10, en el 3 vamos a leer: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, nuestras acciones no están regidas por nuestra carnalidad, nuestra manera de ser, nuestras emociones. Que a veces las emociones son buenas cuando nos conducen a Dios. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, no es mi conocimiento, no es mi sabiduría, no son mis estudios, no son los consejos de otros. Andamos por la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, y acá está el punto, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las herramientas que Dios nos ha provisto para nosotros mantenernos firmes y no caer de su bondad, de su favor, son las mismas herramientas que Jesús utilizó en su ministerio acá en la tierra. Esas mismas herramientas, estamos equipados con las mismas armas que Cristo. Eso es maravilloso. El diablo procura que nuestros pensamientos carnales prevalezcan y así alejarnos del favor de Dios, de no recibir los beneficios de estar con el favor de Dios en nuestra vida. Como le ocurrió con Adán, como decíamos hoy, ¿no? Adán, lejos de arrepentirse, se paró en su orgullo y le echó la culpa a la mujer y después al mismo Dios. Como también vimos en el relato de 1 Corintios 10, el pueblo de Israel, que muchos murieron en el desierto por desviarse de los propósitos de Dios. Fíjense, 2 Corintios, vamos a ver 2 Corintios 11, ahí nomás. Segunda de Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Tremendo registro acá el apóstol Pablo hablando a esta iglesia que estaba complicada, había situaciones. El tema es cuando nosotros nos extraviamos de la fidelidad a Cristo, porque Cristo es el ejemplo que tenemos para nosotros nutrirnos de esas herramientas, de esas armas espirituales que nos permiten mantenernos en el favor de Dios. En 2 de Timoteo, el apóstol Pablo también hablándole a Timoteo, justamente, 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 1, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, hay un precio que pagar, esforzarte en la gracia en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque hoy tu cuerpo todavía no es el cuerpo celestial que va a ser revestido, que va a ser con que vamos a ser cuando vuelva Cristo. Tendremos nuevos cuerpos, seremos como Él es. Hoy nuestro cuerpo todavía está afectado por el pecado. Y tenemos que hacer un esfuerzo para que la carne no prevalezca sobre la parte espiritual. Cuando vuelva Cristo, gloria a Dios. Esa guerra interna en nosotros ya no va a estar, porque seremos como Él es, dice la palabra de Dios. Pero mientras tanto, tenemos las herramientas que Cristo utilizó mientras estuvo acá en la tierra.
La palabra nos exhorta a fortalecernos espiritualmente para no ser engañados. Vamos a ver un registro en la palabra de Dios maravilloso en Efesios, en el capítulo Efesios 6. Un registro conocido, pero muy poderoso que vale la pena trabajarlo y recordarlo vez tras vez. La palabra nos exhorta a fortalecernos espiritualmente para no ser engañados. Efesios 6:10 dice, perdón, estoy en Gálatas, acá. Por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, acá está. Si nosotros nos vamos a fortalecer en algo, tenemos que fortalecernos en Cristo, en el poder de su fuerza, que utilizó las herramientas, herramientas espirituales para poder contrarrestar los ataques del diablo. Y hoy nosotros tenemos Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, dice, y esas herramientas las tenemos disponibles. Sigue diciendo, le leí el 10, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra ¿quién? Las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí nos plantea las dos situaciones espirituales. ¿Cuál es la verdadera batalla, la verdadera guerra que tenemos? Nos habla de una armadura a la que tenemos que echar mano. Una armadura, la armadura de Dios, a la cual tenemos que vestirnos para no salir desnudos espiritualmente a la vida y ser presa fácil de las huestes espirituales de maldad. Y esto nos corresponde a cada uno. Yo no le puedo pedir a Dios que me vista, porque Él ya me vistió con Cristo, ya estoy revestido con Cristo. Ahora el tema es yo hacerlo valer eso, utilizar las herramientas, las armas que Cristo utilizó. Vamos a ver cuáles son esas armas, dice en Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vamos a leer de corrido y después vemos cada uno de los puntos que son muy interesantes, que seguramente los conocen, pero siempre es bueno recordar, no olvidar, ¿no? Dice en el 14, estad pues firmes, vestidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y después dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Bueno, sigue diciendo después que es el embajador en cadena, bueno, pero lo importante acá son estas armas, estas herramientas espirituales que menciona la palabra de Dios, con las cuales tenemos que vestirnos. Primeramente dice, primero, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Saben que los lomos, ¿sí?, es la parte de la espalda a la altura del estómago, ¿no? Y ceñirse es ajustarse. Cuando uno hace un esfuerzo, tiene que hacer una fuerza. Habrán visto que muchos se ponen una especie de faja que los sostiene esta parte para poder hacer la fuerza, para poder trabajar, para poder... Los soldados romanos también se ponían una especie de faja que les permitía estar firmes, y cuando iban a la batalla tenían esta parte fortalecida. También habla las escrituras que, por ejemplo, ellos normalmente usaban túnicas muy largas, ¿no? Vieron que la vestimenta en ese tiempo eran túnicas, y cuando tenían que hacer un trabajo no podían andar con las túnicas porque por ahí se agachaban y se las pisaban. Bueno, las mujeres saben de qué hablo cuando se ponen un vestido largo y se pisan el vestido, ¿no? Bueno, a ellos les pasaba lo mismo. Entonces, ¿qué hacían? Se recogían las túnicas y se las ceñían con un cinto. Entonces, a ellos esta figura es
es muy familiar para ellos, para nosotros también. Pero acá la figura es utilizada para hacer referencia a los lomos de nuestro entendimiento, nuestros pensamientos. Fíjense que esto se complementa con 1 de Pedro 13, vamos a ir 1:13, perdón. Acá el apóstol Pedro en esta revelación nos muestra 1 de Pedro en el capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Acá es una figura que utiliza en Efesios, pero tiene que ver con nuestros pensamientos. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñir los lomos con la verdad quiere decir que nuestros pensamientos estén ajustados a la palabra de Dios, a la verdad. Que nuestros pensamientos sean pensamientos que provienen de la palabra de Dios, principalmente. Luego dice, vestidos con la coraza de justicia, ¿no? El segundo punto que habla ahí en Efesios 10, en Efesios 6. La coraza era la parte de la indumentaria del soldado que cubría el pecho. Hoy habrán visto también la policía que usa una coraza antibala para evitar que las balas le lleguen, ¿no? La coraza, ahí está, ahí tenemos al soldadito, miren. La coraza, vestidos con la coraza de justicia, la coraza cuida nuestro corazón. Era para evitar que las partes sensibles del soldado sean dañadas en la batalla, ¿no? Esta figura utiliza la coraza de justicia como la defensa contra los ataques del diablo. Representa la justicia de Jesucristo que nosotros recibimos por fe. Y no, Jesucristo pagó el precio para que nosotros, Él pagó el precio dando su vida para que nosotros podamos ser justificados delante de Dios cuando lo confesamos a Él. No es para cualquiera, sino para aquellos que creen en Jesús. Y ahí recibimos la justicia de Dios en nosotros. Somos justificados. 2 Corintios 5:21 dice, 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, ese es Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Él se hizo pecado colgando en esa cruz que no merecía, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, cuando lo confesamos, lo aceptamos a Él como Señor y decidimos andar bajo el señorío de Cristo, tenemos la justicia de Dios en nosotros. Esa justicia que fue ganada por Cristo en su entrega nos es dada gratuitamente, nos es dada como parte de esta gracia y misericordia de Dios, esta bondad de Dios para nosotros. Entonces, cuando el diablo te quiere decir, ¿y vos quién sos? Yo soy un hijo de Dios. Yo soy, por mí, la sangre de Cristo me limpia todo pecado. Cristo murió por mí. Cuando vienen pensamientos, el diablo quiere atacar tu corazón, de desacreditarte, de que te sientas menos. Párate en la justicia que Cristo logró para tu vida. No permitas que el diablo, con sus pensamientos, con sus conversaciones, con la crítica de otros, te saque de ese lugar, de sentirte justo delante de Dios, sin las consecuencias del pecado. Pero mantenete justo, que esa es la otra. Mantenete en la justicia. Porque una cosa es haber recibido la justicia y otra cosa es después mantenerse en la justicia, que es justamente con estas armas que nos muestra acá. El tercer punto, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El apresto representa la disposición constante para anunciar el Evangelio. Implica un caminar firme en la fe. No es solamente hablar, sino caminar. Nuestras acciones, nuestra manera de ser, las cosas que hacemos, ¿dan testimonio de Cristo? ¿O soy yo el que estoy dando testimonio? Con mi carácter, mi mal humor, mis rebeldías. El apresto, no sé si, bueno, tal vez las más antiguas conocemos.
Antes se planchaban las camisas con un apresto y quedaban duritas, ¿no? Parecía que quedaba enyesado cuando te ponías la camisa. Los guardapolvos, ¿no? Había una marca muy común, muy conocida, que se pasaba y se planchaba y quedaba durita es afirmar nuestros pies en el Evangelio de la paz. Cuando pisamos, cuando caminamos la vida, cuando caminamos en la vida, somos mensajeros de paz o de contienda. Somos mensajeros de amor de Dios o del desenfreno que hay en el mundo. Implica un caminar firme en la fe, dejando atrás el pecado. Es cimentarse en la verdad. Eso quiere decir esto. 1 Tesalonicenses 1. Vamos a ver acá. Estamos viendo algunos registros para reafirmar estos conceptos. 1 Tesalonicenses 1, 8. Acá hablando Pablo de esta iglesia, esta característica que evidenciaban ellos: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, miren, estos eran unos embajadores de Cristo fabulosos. El apóstol Pablo estaba tranquilo porque con el ejemplo de ellos, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bueno, esta iglesia era ejemplo en eso del apresto, el calzado de los pies con el apresto del Evangelio. Ellos andaban, iban caminando y le decían, mira cómo cambió esta persona. Antes era una persona conflictiva, enojadiza, ahora es todo amor. Que se note el cambio, que se note la nueva vida en nosotros. El otro punto que muestra es el escudo de la fe, que es la certeza y convicción inquebrantables en las promesas y la protección divina que proviene al creyente, apagando toda duda, todo cuestionamiento, todo embate del enemigo. Cuando vienen las dudas, el enemigo quiere hacerte dudar. El escudo de la fe es esa condición que nada te mueve, que te mantiene firme. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:7, por fe andamos, no por vista. No por lo que nos parecen los sentidos, sino por lo que dice la palabra de Dios. El escudo de la fe es la defensa contra las dudas que a veces el diablo quiere sembrar en tu corazón. El otro punto, el yelmo de la salvación. El yelmo representa el casco. El casco que se ponían los soldados para cubrirse de los golpes en la cabeza. Representa ese casco que es el yelmo espiritual de la salvación. Nos protege de falsedades y desánimos. Cosas que a veces, pensamientos que vienen a nosotros. Enfocándonos en la verdad implica renovar la mente a la palabra de Dios. Nuestra mente, ¿dónde está navegando? ¿Dónde está dando vueltas? Vieron que la mente es un aparato que por ahí se dispara para cualquier lado. Bueno, tenemos que ser nosotros quienes decidimos a dónde va nuestra mente. A dónde, si se dispara para cualquier lado, o vamos a hacer lo que la palabra de Dios dice. Renovar la mente. Tiene que ver con eso. Colosenses 3, del 5 al 10. Vamos a hablar del 12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, porque antes hablan montones de cosas que hay que sacar, ¿no? Que yo sé que no están en ustedes, todas estas cosas que dice acá. Así que no las voy a mencionar porque ya son cosas pasadas. Pero en el 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Estoy siendo santo y amado por Dios? ¿Estoy comportándome como la palabra de Dios quiere que me comporte? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro.
De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, en la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido. Y sigue: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, que es la forma, ¿no? Renovar la mente. Mora la palabra de Cristo en nosotros para que podamos estar cumpliendo, llevando a cabo esto. Son palabras de bendición, palabras de posibilidad para que comparto con otros. El sexto punto: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios como un arma ofensiva. La espada, eso, todo lo demás era para defensa. El casco, la pechera, todo. Los pies, la coraza, el casco, era todo para defensa. La espada es para atacar. Para atacar los embates del diablo. ¿Con qué vamos a atacar al diablo? Con la palabra de Dios. No con nuestra humanidad, con la palabra de Dios. Dice la palabra: resistid al diablo y vivirá de vosotros. ¿Cómo lo resistimos? Con la palabra de Dios. Es la forma como se activa y sostiene la lucha espiritual. No, eso es otra cosa. Acá. La palabra de Dios como arma ofensiva, viva y eficaz, al ser inspirada por el Espíritu. Porque esa es la otra. No la palabra que a mí me parece, la palabra que sale carnalmente. Porque la palabra de Dios la puedo utilizar para destruir, para ofender, para maltratar. Cuando no está el Espíritu de Dios activando la palabra. Cuando soy yo quien quiero manejar la palabra para controlar. Porque muchas veces nuestra carnalidad nos lleva a querer controlar con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice esto, ¿vos qué estás haciendo? ¿Estoy ayudando al otro o estoy castigando? Cuando la palabra de Dios no es activada por el Espíritu Santo, produce daño, como cualquier cosa en el mundo. El creyente necesita conocer, estudiar, meditar y aplicar la palabra en su vida. Y ser guiado por el Espíritu. Porque para eso nos dio el Espíritu Santo. Por eso es el arma del Espíritu, la palabra de Dios. Porque cuando el Espíritu está activado, cuando es el Espíritu quien nos inspira, esa palabra va a producir fruto. Va a traer un buen resultado en la vida de las personas y para mi vida. Hebreos 4:12. Ya sabe a dónde vamos, ¿no? Hebreos 4:12, que dice la palabra de Dios, de la propia palabra de Dios. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, o sea, discierne, sabe lo que son las cosas espirituales y las cosas que son carnales, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, ante la palabra de Dios todo queda descubierto. El último punto es orando en todo tiempo, que es una parte importante de la armadura del creyente. La oración. Jesús oraba, se tomaba su tiempo para orar. Es la forma como se activa y sostiene la lucha espiritual. Es la forma en que luchamos espiritualmente. Es nuestra comunicación constante y perseverante con Dios en cualquier circunstancia. No solamente cuando las cosas están mal, sino siempre, cuando estamos contentos y alegres. Esta es la manera de estar vigilantes y no distraídos. No dejarnos distraer por las situaciones. Implica orar bajo la dirección y guía del Espíritu Santo también. Orar, preguntarle a Dios, ¿cuál es la necesidad? Mostrarme por el Espíritu. ¿Qué tengo que decir? ¿Cómo puedo orar? ¿Cuál es la oración eficaz? Y Dios te va a mostrar. Colosenses 4, otro registro para fundamentar un poco esto que está en la palabra de Dios. Colosenses en el capítulo 4 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo,
por el cual también estoy preso. Es interesante ver cómo el apóstol Pablo pedía oración para que él pueda hablar la palabra, para que comunicar la palabra a otros. Y este es el propósito de Dios, que la gente conozca su palabra. Muchas veces hacemos oraciones a veces un poco egoístas, ¿no? Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Que la gente conozca a Cristo. Bueno, yo creo que dentro de nuestras oraciones tenemos que incluir orar para que nosotros podamos ser una posibilidad, un transmisor de la voluntad de Dios a otros, que a veces tal vez no lo hacemos. Tal vez yo tenga que orar más para que me dé de nuevo para hablar su palabra y ser una posibilidad para otros. Además de las demás cosas, por supuesto. Toda la armadura de Dios nos ha provisto, toda la armadura que Dios nos ha provisto, es nuestra responsabilidad de utilizarla. Él ya nos la entregó a través de Cristo. Dios ha hecho todo lo necesario por medio de Jesucristo para que nuestras vidas sean un reflejo del favor de Dios en nosotros. ¿Somos un reflejo del favor de Dios? Bueno, tenemos las herramientas para hacerlo. Para finalizar, quiero leer con ustedes el libro de Romanos. Romanos en el capítulo 13, que dice, el 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. O sea, las cosas cada vez van a ir peor. Las cosas van a ir peor, pues está escrito. La gente pide paz, pero en realidad la paz no está disponible sino a través de Jesucristo. No hay otra forma. La noche está avanzada y se acerca el día. Cada vez falta menos para que vuelva el Señor. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Que esta palabra nos sirva a nosotros para darnos cuenta el valor que tenemos como hijos de Dios, las herramientas que tenemos como hijos de Dios para vivir en el favor de Dios. Que el diablo no gane ventaja en nosotros, que la lucha, la contienda es espiritual. Y si no hacemos uso de las herramientas espirituales, estamos luchando con nuestros medios, con nuestras fuerzas, con nuestros pareceres. Y eso no nos va a traer el resultado que Dios espera de nosotros, que seamos una posibilidad para los demás y para nosotros mismos. Ser una posibilidad en el mundo en el cual vivimos, así como lo fue Jesús. Una posibilidad para todo aquel que cree. Ser nosotros también esos soldados, esos guerreros espirituales que con las herramientas que Dios nos ha provisto podamos marcar una diferencia. Así que Padre, te quiero dar gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por poder conocer estas verdades espirituales que nos has dejado disponible a través de tu palabra. Que tengamos la valentía de poder equiparnos con estas herramientas, con estas armas que nos permitan reflejar de tu amor, de tu gracia, y nos permiten mantenernos bajo tu favor, ese favor que recibimos por gracia cuando confesamos a Jesús como Señor de nuestra vida, y poder seguir nosotros bajo tu favor, pudiendo mantenernos firmes ante las distintas circunstancias de la vida. Que cada vez más lo espiritual prevalezca por sobre lo carnal, mientras esperamos que Cristo vuelva. Gracias, Padre amado, y gracias, Señor Jesús, por ser nuestro ejemplo, por ser nuestro Señor y Salvador, y por nosotros poder llevar confiadamente todos nuestros pensamientos a obediencia a ti. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios los bendiga. No comprendo que aún alguien como yo, tan imperfecto, me pudo alcanzar tu amor. No quiero vivir sin ti, prometo seguir aquí, mis ojos puestos en ti. Aquí me quiero quedar, prometo siempre buscar primero tu voluntad. Estoy
nuestra propia justicia, que muchas veces queremos que sea nuestra justicia y no la justicia de Cristo.